Bueno, pues continuamos con las charlas de hoy y aquí pues esta la compartimos Ángel y yo porque queremos ser dos contra dos, que es lo justo. Si tenemos dos autores compartiendo escenario con nosotros, como son aquí en el caso, ahora, al principio por lo menos, de Javier Olivares y un poco más tarde seguramente de Pertierra, pues entonces teníamos que ser nosotros también dos, no íbamos a estar en inferioridad, no nos parecía justo. Y como sí que hemos tenido la suerte, a Pertierra no, pero a Javier sí, de tenerlo anteriormente, pues no vamos a repasar mucho más, aunque sí que tenemos imágenes para refrescar la memoria de algunos trabajos anteriores, pero vamos a un poquitín a profundizar más en tus obras llegadas desde entonces, que además ha sido numeroso en cuanto a volumen de páginas, numerosísimo en cuanto a éxitos y premios. Y podríamos empezar por casi lo que salió justo un poco después de que te fueras, que fue Las Meninas, con Santiago García al guión, finalmente Premio Nacional, y que fue una obra, me imagino, que algo que me consta que te gusta bastante, que es la documentación y que es pues el rigor y demás, te lo puso bastante fácil al respecto, ¿no? Así que cuéntanos tu momento de felicidad recibiendo el guión de Santiago. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por venir a esta charla. Pues sí, realmente yo arrastraba una fama de dibujante vago durante muchos años, no sé si os acordaréis, en la que todos mis amigos me decían que cuando iba a hacer alguna cosa más allá de 20 páginas o 15 páginas que no era capaz yo de... También es que estábamos hablando de los 90 y los 90, ya lo hemos dicho muchas veces, fue aquel desierto en el que prácticamente los autores teníamos que andar publicando como guerrilleros en cualquier fanzine que se nos ponía por delante, y entonces eran trabajos pequeños, cortos. Yo había hecho cosas en el Madrid, digamos que tenía una trayectoria muy variada, muy difícil de seguir, y todo a base de historias cortas y de formatos cortos, ¿no? Había intentado el Beowulf con Santiago, que fue el proyecto que de verdad me presentó la primera vez, y yo no lo pude hacer porque, bueno, ya lo he contado muchas veces, no lo voy a contar más, pero vamos, no fui capaz, ¿no? Yo no estaba en ese momento preparado, ni sabía cómo meterme en un trabajo tan gordo, así que no salió, pero nos sirvió para empezar a trabajar juntos, ¿no? Y lo que sí hicimos fue una adaptación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que salió en una colección de SM, una colección que ya no existe, pero que nos sirvió a Santiago y a mí para empezar a trabajar y a darnos cuenta y a empezar a poner en marcha esa relación tan difícil a veces, pero también tan bonita, entre un dibujante y un guionista, que al final somos dos autores, ¿no? Porque Santiago yo creo que tiene mucho de dibujante, más de lo que parece, porque cuando presenta proyectos es un guionista que notas que piensa en cómic, ¿no? Así como hay otros que te dan algo más literario y tú tienes que hacer una adaptación, un poco pelea, como decía Nuria antes, pelearte un poco, ¿no? por llevarlo a tu terreno. Con Santiago para mí resulta muy fácil, ¿no? O sea, no tengo casi nunca pegas ni manera de mejorarlo. La única manera que puedo hacerlo es tirar para adelante, intentar hacerlo lo mejor que pueda, pero no existe esa tensión, sino que existe una colaboración muy fluida, ¿no? Entonces, cuando me presenta Las Meninas, a ver, yo primero me pasé una temporada pensando que no sé si era capaz de hacerlo, y luego el siguiente pensamiento que tuve fue, si no lo hago yo, lo va a hacer alguien. Y entonces, suena fatal, pero es así. Dije, si no lo hago yo, lo va a hacer otro dibujante y me voy a sentir fatal, porque es un guión que me gusta muchísimo, ¿no? Y esa fue un poco mi motivación, ¿no? Aparte, también es verdad, y yo creo que nos pasa a todos, que tienes que estar en el momento perfecto para hacer un trabajo largo. Y yo ya había hecho con Santiago cosas, había hecho cómics más largos, había hecho una cosa con Fernando Marías más larga, había hecho Prisioneros de Zenda, que es un libro que hicimos que tiene como 100 y pico de páginas, o sea que de alguna manera, sin haber hecho un cómic largo, me estaba preparando para afrontar trabajos más largos, sobre todo desde el punto de vista de la gestión del esfuerzo, que es al final una de las cosas que no nos enseñan cuando vamos a una escuela de arte, que nos enseñan a dibujar y a componer y a contar, pero una cosa fundamental es cómo enfrentarte a un trabajo de 1 año y medio, 2 años, de una forma estructurada, ¿no? Como hacen los deportistas, ¿no? Que eso es una de las primeras cosas que les enseñan, ¿no?
a cómo gestionar el esfuerzo en una carrera o en una competición o en un trabajo muy largo, ¿no? Entonces eso es una cosa que aprendí de la peor manera posible, que es no haciendo el primer libro con Santiago. Y en este caso sí que lo pude hacer. También ayudó mucho la forma en la que el trabajo empezó. Y es que lo íbamos a presentar a un concurso. En esa época había un concurso que lo organizaba la FNAC y Sin Sentido, ¿os acordáis? ¿No? Sí, la FNAC Salamandra ahora. Exactamente, el que es ahora FNAC Salamandra, pues antes era FNAC Sin Sentido. Entonces, el proyecto empieza porque Santiago me dice que faltan 2 semanas para que acabe el plazo y que estaría muy bien presentar algo. Y que tenía una idea sobre las meninas y no sé qué. A mí me pilla de viaje, entonces tenía 2 semanas para hacer el trabajo, que eran 15 páginas para presentar el proyecto. El problema es que yo iba a estar una semana como en Perú o no sé dónde, con lo cual tenía realmente al final una semana solo para hacer 15 páginas. Y eso yo creo que me puso un poco en alerta y me dio las herramientas para poder hacer luego el libro entero, porque fui capaz de hacer esas 15 páginas y además otra de las cosas que me proporcionó esa velocidad fue una manera de hacerlo. Me di cuenta de que necesitaba hacerlo con un estilo lo suficientemente sencillo para poder asumir un trabajo tan largo, ¿no? Y esa prueba de 15 páginas fue la que me dio el tono para hacer luego todo el libro. Con lo cual, cuando me enfrenté al libro, tenía un montón de cosas resueltas. Tenía resuelto el tono, tenía resuelto el tipo de enfoque que quería hacer. Y luego vino ya todo el trabajo que decías tú antes de enfrentarse a un libro como este, de efectivamente documentación. Aunque yo con la documentación y el rigor, bueno, o sea, quiero decir, hago un poco como Moebius, ¿no? Que decía que todo lo que una vez, eso lo he contado muchas veces, alguien le felicitó por el rigor histórico de Blueberry y dijo, no, yo lo que hago es ver pelis del oeste. O sea, realmente al final, efectivamente la documentación no es tanto el rigor, sino que la gente se lo crea. Y para eso a veces hay que ser mentiroso bastante, ¿no? Y sobre todo llevarlo a tu terreno. Para mí la documentación es uno de los procesos, digamos, que tienes que hacer, pero que luego tienes que olvidar. O sea, yo creo que al final tienes que... Es como un limón, ¿no? Lo estrujas y las 4 gotas que caen, para mí eso es lo fundamental del libro. No tanto, como digo siempre, ¿no? Que el detalle exacto de la silla perfecta que estaba en el palacio el año tal, o sea, no voy tanto al detalle, sino más a por ejemplo, que el siglo de oro esté presente de una manera más, si quieres, inconsciente, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que una de las cosas de documentación o de las maneras de documentación más importantes de este libro es el propio cuadro. El propio cuadro tiene para mí un montón de información que trasladada al libro hace funcionar la época, ¿no? Por ejemplo, la frontalidad, ¿no? Y los espacios, la manera en la que Velázquez organiza las sombras. Entonces yo, si os fijáis en el libro, el cuadro está repartido por todo el libro. O sea, digamos, la información gráfica que me dio ese cuadro fue como una especie de... Me imagino que como cuando los músicos dicen vamos a tocar esto en re, y entonces se ponen, sobre todo los músicos de jazz, ¿no? Empiezan a improvisar, pero se están improvisando con un conocimiento de lo que están haciendo, ¿no? Para mí es un poco lo mismo, ¿no? O sea, es coger la época, darle una vuelta, mantenerla ahí todo el rato, pero trabajar con ella de forma libre, ¿no? Y fue un proyecto maravilloso, la verdad es que, en fin, no sé, lo hice, me lo pasé muy bien haciéndolo, o sea, no sufrí, que es una de las cosas que como dibujante ya estaba harto de sufrir. Me pasé los 90 llorando en mesas como esta, os acordaréis. Éramos unos lloricas, todos. Pero bien que os dábamos. No, sí, o sea, yo me acuerdo aquí que... aquí os dejábamos llorar muy poco aquí. Sí, bueno, sí, aquí no os poníais firmes rápido. Pero yo me acuerdo que una vez, incluso en una mesa, me acuerdo cuando estábamos dibujando, ya dije, bueno, ya está. Sí. O sea, ya vale. Tú estabas en la mesa aquella de Castells cuando Taibo nos trajo las gafas de ¿no estabas tú en la Semana Negra? No sé, yo he estado muchas veces. Esto es para ver si lo veis bien de una puta vez. Sí, éramos un poco cansinos, la verdad. Éramos así como, el cómic es una mierda. De hecho, de todas las mesas redondas iban de algo y luego todas eran el cómic es una mierda. Era la muerte. Que era como el subtítulo de todas las mesas de cómic. Oye, par de preguntas, espera. No, ya está. Te corto. Sí, no, ya está. Las meninas. Es que una es son en dirección diagonal a lo que acabas de decir. 2. La primera un poco así de cotilleo. ¿Os presentasteis al concurso ese y qué pasó? ¿Ganasteis? No.
¿Quién ganó? No nos presentamos. Ah, no, ya. No. ¿Os retirasteis antes? Claro, es que lo que pasó fue que, bueno, yo hice las páginas, volví del viaje, no me acuerdo dónde estaba, y entonces la noche antes de presentarlo, voy a casa de Santiago con las páginas, porque no había visto casi nada, había visto algunos bocetos y tal, pero... Y entonces, claro, Santiago se queda mirando las páginas y dice, joder, esto está muy bien, me gusta muchísimo, la verdad es que no esperaba que ibas a hacer esto así, qué pena que lo tengamos que presentar el proyecto mañana, porque su reflexión tenía sentido. Decía, es que si nos lo dan, lo vamos a tener que hacer un poco lo que me contabas tú antes de los premios trampa, ¿no? Sí. Lo vamos a tener que hacer en 6 meses. Son 100 y pico de páginas, yo no tengo todavía el guión escrito, o sea, la vamos a cagar. Y si no nos lo dan, nos va a dar una pena horrible, nos va a dar un bajón. Entonces dijo, ¿qué hacemos? Y entonces pensó, vale, vamos a coger el proyecto y vamos a llevárselo a Astiberri. O sea, no nos presentamos al concurso, de hecho. Okay. Hicimos una desviación, a pesar de que Astiberri yo ya había, digamos, tenido un mal precedente con el Beowulf, que no lo hice para Astiberri. O sea, no lo hice para Astiberri, digamos. Pues eso pasó. Qué cagones, porque con 6 meses no atreveros, pero va. No hubiéramos podido, ¿eh? Aparte, no, a ver, si hubiéramos podido, pero hubiera sido otro libro. Ya. Porque ya, o sea, yo estuve 1 año y medio con las meninas. Entonces, y Santiago ¿No estuvo... se os disparó, era así ya? ¿No se os disparó el proyecto? No, sí se disparó, sí, claro. Digamos que las páginas y ese primer contacto con el proyecto a los dos nos sirvió, a mí para formarme una idea gráfica asumible y a él para ver el potencial, que él no lo tenía, o sea, lo tenía claro, pero no tanto. Y entonces, entre que pasó eso y publicamos el libro, pasaron 4 años. Porque Santiago se fue a Estados Unidos y se puso a leer cosas de Velázquez, en plan, y luego yo me puse a hacer otras cosas, él se lió con trabajos, yo también, y hasta que no hubo un guión no empezamos. Pero pasaron 4 años entre que presentamos o íbamos a presentarlo hasta que por fin lo publicamos. O sea que... Y la pregunta antes de volver, si volvemos, era, dijiste nombre, Fernando Marías. Sí. En todo esto. Como la otra vez no habíamos hablado de Fernando Marías, hasta donde yo recuerdo, y no es que mi memoria sea ningún portento, introduce Fernando Marías. Claro, Fernando, bueno, es un escritor madrileño que es amigo mío desde hace muchos años, lo conocí también en un proyecto bastante marciano, que además yo creo que Santiago Sequeiros también estaba metido, y era una cosa de estas de los, yo no sé si era finales de los 90, era el 2000 ya yo creo. Pero era un proyecto muy de esa época, ¿no? Entonces, no sé si era Vodafone o alguna empresa de telefonía, encarga a Fernando Marías que edite, o sea, digamos, haga de editor de un libro con relatos de escritores muy conocidos sobre teléfonos móviles, en los que un móvil sea un poco el asunto, el móvil aparezca como personaje o algo así, ¿no? Y esos relatos iban ilustrados por un montón de dibujantes, entre ellos... Estaba Carlos Jiménez, me acuerdo, un montón de gente, y estaba Santiago y estaba yo. Y Fernando era el editor. Así entro en contacto con él. Años después, Fernando me contacta para trabajar en El silencio se mueve, que es un libro que saca él en SM, y que forma un poco parte del proyecto Per Tierra del que vamos a hablar. Sí. Y que es un proyecto que yo le tengo mucho cariño, y luego además con Fernando, aparte de ese proyecto, que digamos ya es casi una cosa residual en nuestra trayectoria, hemos hecho otras cosas, he hecho relatos con él, él ha estado metido en muchos proyectos como Hijos de Meriselli, he hecho ilustraciones para portadas de relatos y de cuentos y de concursos de cuentos que él ha promovido. O sea que digamos que Fernando es uno de esos amigos con los que me encanta trabajar, una persona estupenda. Y si te parece, volvemos a las meninas. Claro. Bueno, ya sacáis el libro, si te parece, ya, o sea, te has pasado 4 años, os habéis pasado 4 años haciendo engordar el proyecto, supongo, y derivados, y con el montón de cosas que hay, ¿no? Que os irán... ¿Qué vas aportando tú? O sea, ¿vas complicando más la vida a Santiago? Es decir, ¿se me ha ocurrido esto o cómo es? No, yo soy un colaborador extraordinariamente amable. Y vamos, tú no declaras, como nos aconseja José Manuel, vosotros, si os veis delante de uno como yo, no declaras. No. ¿Tú también? No, yo no. Yo lo que hice esos 4 años, bueno, Santiago estuvo leyendo, no estuvo 4 años leyendo, porque a veces parece que estás 4 años enfrascado. Pasaron 4 años, o sea, ahí hizo muchas cosas.
aprovecho para leer cosas y tal, pero vamos, también yo lo que estuve haciendo esos 4 años es muchos trabajos de ilustración, que me fueron un poco... todos los trabajos que hacemos nos enseñan cosas, entonces los que hacemos ilustración y cómic a veces tenemos esa ventaja un poco, yo creo, de que te sales del mundo del cómic y aprendes cosas en un medio diferente que luego puedes incorporar, ¿no? Y una de las cosas que hice, creo, en esos años fue El silencio se mueve, que fue un proyecto alucinante que hice con Fernando Marías en SM, que fue una mezcla perfecta de libro ilustrado y de álbum ilustrado. O sea, los álbumes ilustrados son los libros un poco más infantiles, más grandes, que tienen ilustración en todas sus páginas, que suelen tener pocas páginas. Y un libro ilustrado tradicional pues suelen tener 8, 10, 15 ilustraciones en medio de un montón de páginas de texto, en fin. Y nosotros hicimos digamos un mix de esos dos. Entonces hicimos un libro como de 120 páginas, todas ilustradas. Fue un trabajo muy pesado de hacer, muy complicado, muy divertido, muy fascinante. Y yo creo que de las cosas, si quieres, que me han ayudado luego a afrontar trabajos largos, pues fue este. Y me dio también una clave, porque si os fijáis, ahora lo vi después, ¿no?, cuando me di cuenta, pero el estilo que usé en ese libro, en El silencio se mueve, en Prisioneros de Zenda, que es el libro que hice con Fernando, tiene mucho que ver con cómo luego una especie de simplificación de mi trabajo para poder afrontar las meninas. Yo creo que aparte de las cosas que apliqué en las meninas, aprendí en este libro. Nos pasa todo el rato, ¿eh? O sea, estás aprendiendo... Y estuvimos esos 4 años, digamos, sí, aprendiendo cada uno por nuestro lado, yo creo. Y se publica el libro, es decir, un día lo haráis, se lo lleváis a Astiberri os dice, va, perfecto, tal, lo editan, y entonces... Pues yo reconozco, y lo he dicho muchas veces en entrevistas, que me acuerdo de decirle a Santiago, a mí me encanta este libro, me gusta muchísimo, pero yo no sé si se va a vender. Porque dije, mira, yo tenía una teoría... Y era que lo tenía todo en contra, ¿no? Decía, mira, está hablando de Velázquez, que no es que sea precisamente un superventas, una persona conocida, pero tampoco es Leonel, no sé, no es Messi, quiero decir, no es un alguien demasiado conocido, ¿no? Luego encima es un ensayo que ni siquiera es una biografía convencional, no es emotiva, no es fácil, y luego está dibujado por mí. O sea, yo lo veía todo en contra. Digo, esto yo no sé si va a interesar. Digo, pero bueno, lo vamos a sacar. No teníamos tampoco referentes, o sea, no había una tradición de ese tipo de libros. Estábamos un poco ensayando a ver qué pasaba, ¿no? Astiberri estaba completamente a nuestro favor y le encantaba el libro, y a nosotros también, ¿no? Pero todo lo que pasó después, yo reconozco que lo viví con un poco de sorpresa, la verdad. O sea, haber confiado en mi trabajo, creo que estaba muy bien, y Santiago había hecho un guión maravilloso, pero es que nunca sabes, ¿no? Eso nunca te da, en fin, ninguna posibilidad de éxito, si no todo sería un éxito. Y bueno, no sé, fue una sorpresa todo. La verdad es que fueron encadenándose, pues eso, buenas noticias una detrás de otra, y la verdad es que es un libro que no me ha dado más que alegrías. En fin, no tengo... Y también me ha devuelto al cómic, al mundo del cómic un poco más en mayúsculas, porque yo era un guerrillero, yo era un tipo que hacía cosas pequeñas, difíciles de encontrar y en formatos complicados. O sea, se lo ponía difícil a mis fans. Siempre me han odiado mucho mis fans porque decían, es que por favor haz algo que pueda comprar. Bueno, ¿no? Porque... sí los tenías de esos. Sí, 400. Yo creo que los conocía a todos, de hecho. Sí. Podría decir este. Sí, tenía fans, ¿no? Pero es verdad que te das cuenta de cuando sales de un poco de ese mundo tan pequeñito nuestro del cómic, de los aficionados que les gusta lo que haces, y alcanzas, por lo que sea, un éxito un poco más normal, más normalizado. Claro, es que es otra escala, ¿no? Lo vimos que de pronto la gente que venía a firmar ya no eran chavales más jóvenes, no era gente adulta. También yo creo que a nosotros nos vino muy bien, y eso también hay que reconocerlo, el momento en el que salen las meninas. El momento en que salen las meninas, han pasado dos cosas, yo creo que son un poco importantes en cómo la novela gráfica o el cómic se ha desarrollado en nuestro país. Una es eso, un poco el afianzamiento de ese formato, si quieres, dentro del mundo adulto y de lectores adultos, y luego el Premio Nacional, ¿no? Que yo creo que son dos cosas que juntas han hecho mucho y entonces nosotros caímos justo ahí en medio con nuestro libro, y bueno,
fue como no sé, un tobogán, ¿no? Que nos impulsó. Una cosa que a mí me llamaría la atención y me gustaría saber es, claro, tú has tenido para hacer este trabajo de las meninas y para que, aunque fuera lejos ese rigor al detalle, pero sí de crear esa atmósfera, ¿no? Que perfectamente te llevara ese tiempo, has tenido que acercarte mucho a la figura de Velázquez, por supuesto, y al cuadro de las meninas, ¿no? Te imagino que al acercarte en tanto detalle, a pesar de ser una obra de la que se ha hablado mucho, habrás descubierto cosas nuevas que te habían pasado en su momento, te habrás llevado sorpresas. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, realmente Santiago lo ha contado otras veces y a mí me pasa una cosa parecida. Él sí que tiene formación de arte, porque él ha estudiado Historia del Arte en la facultad. Yo no, yo estudié en Historia del Arte en Artes y Oficios, que era una asignatura, no eran unos estudios superiores, eran asignaturas. Pero sí que tenía, por supuesto, conocimiento. De hecho, creo que me parece que acabamos, no dimos el libro entero, yo creo que acabamos, no sé si en el barroco, un poco después, pero sí tenía bastante un poco conocimiento de la figura de Velázquez y del Siglo de Oro y de los pintores del Siglo de Oro. Y me pasaba un poco lo mismo que Santiago ha contado otras veces, que como cuadro me parecía aburrido. O sea, es lo que nos suele pasar, que además es una reflexión muy interesante, ¿no? Porque nos dicen que una obra maestra es una obra maestra, lo asumes sin una reflexión más analítica y dices, pues... Y luego, de hecho, Las Meninas es una de esas obras maestras enigmáticas, porque realmente al final, o sea, tú ves la Capilla Sixtina y la propia enormidad de la obra de alguna manera te está transmitiendo que eso es una obra superior de arte y tal, pero Las Meninas lo veías y decías, pues no sé, hay unos señores ahí mirando un perro, no hay nada especial a primera vista, es un cuadro que digamos que tienes que conocer muy bien el momento en el que se hizo, lo que hizo Velázquez, cómo lo hizo, y un montón de cosas que tienen que ver con el mundo ese particular del Siglo de Oro y cómo Velázquez, digamos, desafía de alguna manera no solo al rey, sino a todos los demás pintores, pintándose él mismo, que eso es una cosa que no se hacía nunca, ¿no? Que era una especie de blasfemia alucinante. Luego encima la composición del cuadro es una composición muy extraña, es como una especie de fotografía de familia, que también era una especie de insulto, porque tú te estabas poniendo, o sea, estamos rebajando al rey a un plano doméstico casi, ¿no? O sea, el cuadro tenía una cantidad de cosas que si no las estudias no las ves, o sea, tienes que esforzarte un poco, ¿no? Y luego la propia trayectoria de Velázquez, ¿no? que hizo dos cosas antagónicas, ¿no? Una era querer ser un gran artista y otra querer ser caballero de la Orden de Santiago, que eran cosas que no podían ser juntas, o eras una cosa o eras la otra. Él consigue las dos, ¿no? Y las consigue gracias a este cuadro, probablemente, ¿no? Entonces había un montón de cosas que yo no sabía. Por supuesto me tiré también unos cuantos años, aparte de trabajando en libros infantiles y en cosas un poco puliéndome y aprendiendo, sí que me metí en el Siglo de Oro a fondo y miré muchísima documentación, muchísimos pintores, y de alguna manera intenté. Yo tenía una ventaja. Yo creo que también mi trabajo ya tiene que ver mucho con lo oscuro, lo negro, y el Siglo de Oro tiene mucho esas características a nivel pictórico, ¿no? Entonces fue un proyecto que me caía cerca. Así como la cólera me caía lejos y tuve que caminar acercarme un poco. Este proyecto me caía bastante cerca, ¿no? A nivel plástico, a nivel de composición y tal. Pero claro, el Siglo de Oro también es una época fascinante que tienes que estudiar, ¿no? Y bueno, me la empapé bastante bien, y luego lo que os decía, una vez que tengo un poco, que sé cómo funciona, entonces estoy libre. Soy libre para poder trabajar con la documentación y con el ambiente para conseguir un poco lo que yo quiero, que es que la documentación me ayude, no me dificulte ni sea un estorbo, ¿no? Sino que simplemente la época esté en todo, no solo en los detalles pequeños, ¿no? Y bueno, Las Meninas se acaba, acabáis Las Meninas, empieza el circuito de alrededor y qué haces entonces, es decir, ¿cómo es el momento en que dices, he acabado esto, que me ha llevado, qué tal, y que ha resultado bien, ahora qué hacemos?
eso, bueno, tu trabajo de ilustración no te permite irte a las Bahamas a disfrutarlo, sino que tienes que seguir, aunque sabes que quieres hacer algo más. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es ese momento? Bueno, es verdad que es una sensación rara, sobre todo por inesperada y por poco normal en el mundo del cómic. Mi trayectoria era una trayectoria, ya la conocéis, ¿no? Como más o menos normal. No había nada especial y sí, tenía mis 400 fans, como, en fin, que me iban siguiendo, pero nada más, o sea, no... Y yo creo que también nos pasó que nos pasamos 2 años, que eso lo hemos contado otras veces, Santiago y yo, un poco con el shock del éxito un poco inesperado, viajando por ahí, haciendo charlas, yendo a conferencias, yendo a hacer exposiciones, y un poco entre abrumados, encantados y entretenidos, ¿no? Que fue una época pues en la que estábamos todo el rato yendo para acá y para allá, un poco disfrutando, entre comillas, de un libro así, ¿no? Y de lo que te puede dar. Pero también teníamos claro que teníamos que hacer algo más. Y la pregunta efectivamente era esa. Porque además venía la gente, además muy majos, pero también te la soltaban. Decían, bueno, y ahora a ver qué hacéis. ¿Sabes? De alguna manera veías como la garrota, ¿no? Al fondo de, bueno, sí, habéis hecho está muy bien, pero a ver qué hacéis ahora, ¿no? Y dices, joder, pues no sé, a ver, es verdad que bueno, pues no puedes pensarlo. O sea, yo creo que lo mejor es no pensarlo, no decir, he hecho esto y ha salido bien, ahora tengo que hacer algo que lo supere, o que tengo que ir más allá, o tengo que hacer algo mejor. Yo creo que esos son planteamientos que se ven desde fuera y los demás pueden verlos, pero que tú no puedes asumir. O sea, tú no puedes empezar pensando eso, pero entonces te bloqueas. Yo creo que tienes que relajarte y esperar a ver si se te ocurre algo. Entonces, en esos viajes, así que íbamos en el coche, pues estábamos todo el rato dando vueltas. Santiago me decía, tengo una idea, se me ha ocurrido esto, ¿a qué te parece? Voy a ver si... Y un día me acuerdo que me soltó, me dice, tengo una idea que la voy a madurar un poco, pero tengo una imagen de un tío en una playa, como con unas tiendas de campaña al fondo. Y yo, pues, vale, qué bien y tal. Pero voy a darle una vuelta, como dicen, voy a poner la prueba, ¿no? A ver si es una idea, porque ideas buenas tenemos todos, ¿eh? Una buena idea, pero eso no es un libro, no es un proyecto, no es nada, es simplemente una buena idea. Entonces, poco tiempo después, habían pasado ya 3 años, yo creo casi, desde que hicimos, o 2 años y pico, un día me cuenta esto de que tiene una idea de hacer un libro sobre la Ilíada, no sobre la Ilíada, sino usar la Ilíada un poco, la estructura homérica, si quieres, los personajes y todo eso, para hablar de cosas contemporáneas, de todo el tipo de problemática contemporánea que a él le preocupaba y a mí también y que estaban un poco en el ambiente, ¿no? Y bueno, fue así de sencillo. Me dijo, ¿conoces la Ilíada? Digo, sí. Dice, muy bien. A veces Santiago es súper enigmático, o sea, no te creas que hasta que no tiene las cosas muy claras no me las suelta, o sea, no me va dando información así, no. Él, digamos que mantiene el misterio hasta que ya tiene algo que me puede contar. Y yo creo que está muy bien porque así yo me hago una idea muy clara de lo que él tiene en la cabeza. Porque si me va contando cositas, yo me voy formando mi propia versión, ¿no? Y yo creo que a veces lo que pasa es que cuando luego, digamos, viene con la idea genial o al final la idea final, yo ya puedo haberme montado una película en la cabeza que puede o no tener que ver. Entonces yo creo que es muy inteligente por su parte no decirme nada, simplemente apuntarme. Y luego cuando ya tiene casi, no un guión, pero sí una cosa muy estructurada, entonces dice, mira, es esto. Y entonces ya mi visión sobre eso, digamos, deja lugar a pocas dudas, porque es lo que hay, no tengo que fabular, porque si me hubiera a decir, vamos a hacer algo sobre la Ilíada, y pasan 3 años, yo en esos 3 años, imagínate, cuando me trae algo no es probablemente lo que yo había pensado, entonces ahí se puede crear un poco un problema. ¿Y esa fue la primera idea que te dio o te había dado otra antes? No, habíamos hablado de cosas pero sin demasiado, no me dijo nada, o sea, no probamos cosas y luego nos dijo, no, vamos a hacer otra cosa, no. Cuando llegó me dijo, yo confío mucho en su intuición, yo reconozco, es un tío que tiene mucha intuición, entonces digo, vale, si tú crees que... Porque sí, a veces me decía, tengo una idea, pero no sé si ahora igual le doy una vuelta. Entonces yo le dejo ahí tranquilo y me pongo a mis cosas y ya cuando viene con algo formado un poco, ¿no? Y ya más estructurado. Oye, ya en plan así también más cosa del corazón. Decías al principio, y nosotros no queríamos mencionarlo,
Y yo tampoco, lo habíamos comentado así. Yo vi las páginas que hiciste de Beowulf cuando las llevaste estaba contigo en Angoulême cuando las dijiste, pues no lo vamos a hacer porque tal. Oye, cuando te puso los cuernos Santiago para hacerlo, ¿cómo te sentó? Qué forma, qué mariñas te ha quedado eso. Bueno, ya, es lo que hay, tú sabrás. Qué nivel, qué nivel. Ya. Podría haberlo dicho de forma mucho más, ya sabes, sí. académica. Ya, lo sé. No, sí, era lo que estaban pensando. Un poquito, sí, para que no se duerma. Era lo que estaban pensando. Un poquito de pimienta. No, bueno, la cosa fue bastante consentida. De hecho, si te acuerdas, lo que pasó fue que yo llevaba tantos años arrastrando el proyecto que ya me acuerdo que además a mí me resultaba incómodo ya estar con Santiago y pensar otra cosa, ¿no? De hecho, las meninas, cuando empezamos a pensar en ellas y me lo propone, todavía Beowulf estaba en el armario metido. O sea, yo no había dicho nada porque él me decía, ¿pero lo vas a acabar? Y yo decía, sí, lo voy a acabar, porque me sentía tan fatal. Pero yo ya veía que no era capaz y no sabía cómo decírselo, ¿no? Y al final ya, después de lo de las meninas, pues un día ya nos sentamos y dijo, mira, no te preocupes, déjalo, no lo hagas y no pasa nada, voy a ponerlo en el blog, y lo puso en su blog. De alguna manera lo que hizo fue ritualizarlo, que está muy bien, porque en el fondo el rito tiene un sentido social, ¿no? Decir, vale, íbamos a hacer esto, ya no lo vamos a hacer, y es una manera pública de dejarlo correr, ¿no? Si quieres. Y entonces, ese mismo día, estamos hablando de blogs, o sea, imaginaos hace años esto, o sea, ya el blog es una cosa que nadie usa, pero en esa época todavía se usaba un poco. Entonces, Rubín saltó al blog, muy Rubín, nos saltó, un momento, ¿no? Hizo así, rompió la puerta del blog y dijo, yo lo voy a hacer, qué pena que no se haga esto, yo te lo hago. Y lo dijo públicamente en el blog. Y entonces Santiago dijo, pues, hombre, genial. Y bueno, me lo preguntó a mí, dijo, oye, ¿no te importa? Y dije, no, ¿qué me va a importar? Al contrario. Para mí fue una liberación, fue como, me quitó un peso de encima. Y además, luego no solo eso, sino como Rubín tiene esta energía, esa energía se la trasladó a Santiago y le dice, Santiago decía, es como si vinieran mercancías, ¿no? Porque David estaba acabando el héroe. Y entonces le dijo, cuando acabe el héroe, que es como que veías venir a Rubín, ¿no? Así disparado. Cuando acabe el héroe me pongo con eso. Y de pronto Santiago dijo, ostras. Y entonces se cogió y rehizo el guión, porque era un guión que tenía ya 4 años o 5. Santiago ya no era el mismo. Y además, cuando él cambia de dibujante, normalmente coge el guión y le da una vuelta para acercarlo un poco más a... Y yo estoy encantado de que lo haya hecho David, vamos, estoy feliz. Nos quitó de en medio del problema. Para mí fue una liberación psicológica, pues pude quitar eso y ya hacer las meninas. Muy bien, y continuamos con sí, García final, y luego pasamos a la otra personalidad. Sí, porque al final ni siquiera es seguro que Pertierra haya venido, porque todavía no lo veo por la sala, pero sí, por cerrar un poco con la cólera, bueno, podríamos hablar de muchas cosas, las dejaremos para otra ocasión, ¿no? Como a veces estas ideas que tiene Santiago y que tú rematas también, que además a mí me encantan porque a priori a la gente estrictamente purista les pueden parecer casi heréticas, ¿no? Respecto a algunos personajes, a algunos mitos, tipo, bueno, pues vamos a poner a Velázquez como un personaje de animación enloquecido, vamos a ponerlo como un coprotagonista de una de las novelas de Aduro, ¿no? A mí todas esas cosas que son las que me encantan y que luego funcionan muy bien y que hasta en ellos ven el respeto enorme que con ellas se hace, ¿no? Funcionan muy bien y es casi de lo más difícil ese equilibrio, ¿no? Pero bueno, la pregunta de la cólera es que concluyas algo que empezaste antes, ¿no? Que el siglo de oro estaba muy próximo a ti, pero que en realidad el viaje al mundo de la cólera te fue más complicado. Así que cuéntanos un poquito de ese viaje entre que llega o no llega a Pertierra. Bueno, fue complicado porque como de alguna manera me sacó a mí es una frase que no me gusta, pero es la más rápida, de mi zona de confort, ¿no? Del sitio en el que estás más seguro o un poco del mundo gráfico en el que te sientes más afín. Entonces es verdad que el mundo del Velázquez, en el fondo está lleno de sombras y de interiores y de espacios mal iluminados, pues a mí me resulta muy fácil, ¿no? Y aquí de pronto pues es que pues fue justo lo contrario, ¿no? Fue como al desierto y gente desnuda y cuerpo humano y batallas y, o sea, de alguna manera volví, menos mal que le dije a Santiago, menos mal que durante muchos años copié a Corben. Es verdad, yo me pasé un montón de años, bueno, unos cuantos, cuando era más joven, con 17 y 18, no, antes incluso, que tuve una época muy Corben, Fraceta,
Craig Russell, en fin, sí, o sea, todos, uno tras de otro. Y esa formación un poco, si quieres, de dibujo más realista, ¿no? Más naturalista, más del cuerpo, lo tenía bastante pillado. Lo que pasa es que, claro, lo había hecho con 17, 18 y tal, y luego tu dibujo va cambiando y a veces no necesitas encontrar o no necesitas de pronto volver al cuerpo como lugar de trabajo, ¿no? Yo de pronto lo había olvidado bastante. O sea, por supuesto que en las anatomías están ahí, pero de alguna manera vistas a sus personajes y las ropas son una especie de estructura que oculta cosas, ¿no? Muchas veces incluso oculta tus debilidades como dibujante, que es genial, ¿no? Cuando, no, esto no sé, bueno, hago una capa y eso es muy bueno. Entonces, en este caso, lo que tuve que hacer es volver un poco a ponerme las pilas con eso, con el cuerpo como lugar de trabajo. De pronto dijimos que salen cuerpos por todos lados, amándose, destruyéndose, corriendo, en fin. Y entonces me puse a eso. Una de las cosas que más me llevó un poco más es cómo, claro, uno ya tiene un estilo relativamente cerrado, aunque a mí me gusta abrir las ventanas. Yo digo que me gusta un poco cuando abrir las ventanas para que entre el aire, ¿no? O sea, que el estilo es una cosa que va evolucionando de una manera orgánica, pero yo a veces también provoco, ¿no? Y a mí estos trabajos, todos los trabajos, me ayudan a ese empuje, ¿no? A decir, bueno, a ver a dónde me lleva ahora mi dibujo. Yo siempre digo que voy detrás de mi dibujo. Es una manera un poco tonta de hablar, pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no me propongo cosas, sino que a veces es el dibujo o es el proyecto el que me reta, ¿no? Y digo, joder, pues ahora me tengo que meter en esto, ¿no? Y me encantó volver a ese territorio, me encantó volver a ese mundo un poco antiguo, ¿no? De las batallas y los personajes con casco y lanzas y las composiciones complicadas, las dobles páginas. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que me dijo Santiago, que es verdad, así como las meninas, cuando la gente me preguntaba, yo tenía una analogía que yo creo que se entiende muy bien, y es que mientras que las meninas era como una obra de teatro, esto es como una ópera. Es un poco mi manera de decir, bueno, aquí no solo estamos hablando de un momento, sino que estamos abriendo el foco de una manera mucho más amplia, ¿no? Y eso conlleva también una manera de dibujar que a veces y muchas veces citaba y tenía que ver con la ilustración. Entonces, una de las cosas que me dijo Santiago es que este libro es muy visual, o sea, hay mucha información. Así como en Las Meninas toda la información, no toda, pero la parte importante de la información está en la estructura y está en los diálogos y está en la idea, en la propia idea un poco del libro. Aquí hay muchísima información en los dibujos. O sea, es un libro mucho más abierto. Hay gente a la que le gustan más Las Meninas porque es una obra cerrada. O sea, lo que tienes que decir lo dices y está dicho de una manera muy concreta. En este libro hay un montón de ideas que están apuntadas, otras que son reflexiones que tú sacas a partir de lo que dibujamos o a través de lo que hacemos. O sea, es una obra, a mí me gusta mucho, es una obra muy abierta. O sea, no estamos hablando de cosas, pero no están tan cerradas, ni están tan delimitadas, ni están tan explicadas como en Las Meninas. Y eso a nivel visual era igual. O sea, es un libro que se expande mucho más, ¿no? Hacia muchos territorios. Y bueno, ha sido un trabajo alucinante. La verdad es que también he trabajado 2 años y medio, más o menos. Cuando decimos estas cifras a veces de 2 años y medio, no es que nos metamos en casa 2 años y medio, sino que entre que empiezas el libro y lo acabas, pasan 2 años y medio. Luego muchas veces, sobre todo la gente que trabajamos en ilustración, en prensa y tal, yo hago un montón de cosas en medio. Nunca cosas a esta escala, o sea, nunca, o casi nunca, vamos, yo no creo que ningún dibujante pueda simultanear 2 novelas gráficas. Simultaneas una novela gráfica y un cuento infantil, o unas portadas para unas revistas, o unas ilustraciones para prensa, o sea, cositas pequeñas que no te hacen perder el foco del libro grande en el que tienes que estar metido y tienes que estar constantemente dibujándolo, ¿no? Porque si no, en cuanto te vas, desaparece rápidamente. Entonces tienes que ser muy consciente y o sea, estar muy metido en el mundo. Y la verdad es que fue un trabajo, no sé, lo pasé muy bien. También hice un trabajo de documentación, aunque es verdad que es un mundo mitológico, y Santiago me dijo, hombre, a ver, la Siglo de Oro existe, y este libro sí que estamos hablando de una época griega antigua, pero en el fondo es un mito. Es decir, que no seamos tampoco escrupulosos en eso de vamos a poner. De hecho, hace poco leí una crítica, el otro día me mandó Santiago una crítica de un blog
de unos helenistas que me decían que es que cómo ponía los escudos, no sé qué, o los cascos en los de tal, que estaba fatal y que eso no es así y tal. Y bueno, luego el libro le había gustado mucho, ¿no? Pero que de alguna manera me afeaban el poco rigor, el poco rigor con las lanzas. Oye, pero bueno, no me preocupa mucho tampoco. No sé cómo vamos de tiempo, pero supongo que mal. Fatal. Horrible, horrible. Vamos a pasar a Carrión, si puede ser. Vale, claro. Con otro escritor y guionista que has trabajado últimamente ha sido con Carrión, haciendo un libro que es muy muy interesante, el de Westbury y Beach. Bueno, tan interesante que me hizo que el mes pasado me fui a ver, estaba en París el mes pasado y me fui a ver la primera librería, que no es la de la de On, sino la otra, la de Dupuy Prince, sí. Donde estaba. Y el lugar exacto lo estaban transformando en una peluquería. Y no hay ninguna placa ni nada. No, no hay nada. Lo único que hay es Parece Madrid, joder. Sí. Sí hay una librería donde estuvo la librería, otra librería diferente en la segunda calle, en la del Odeón, la de frente de la Casa de los Libros, pero la Mesón de los Libros de Monier. Pero bueno, y está la del sobrino, la que va a todos los turistas a ver. Bueno, el Shakespeare en compañía actual, dice. Sí, eso es un tipo americano que puso, que puso el nombre. Que es el sobrino y todo esto, ¿no? Creo que no. Ya, pero lo dice. Ya lo dice. Bueno. Oye, que es un libro muy especial, ¿cómo fue juntarte con Carrión? ¿Cómo ya habéis trabajado antes, pero este libro es cómo fue toda la creación de este libro, que es un libro que habla de la pasión por la lectura, la pasión por la creación a lo largo del siglo? Pues yo a Jorge lo conocía porque él ha hecho, sabes que es guionista de cómic, ha hecho cosas con Sagar y conocía un poco su trabajo, pero... Y un libro estupendo que es Librerías. Sí, los librerías es muy bonito, el de Shakespeare también, tiene unos libros muy buenos. Había hecho Los vagabundos de la chatarra, y entonces el año que ganamos el premio del Salón con Las Meninas, quiso conocernos porque Las Meninas le gustó muchísimo. Y entonces nada, empezamos a tener más contacto y poco después él escribe en La Vanguardia y me propuso para hacer un tema sobre Shakespeare y Cervantes, del que luego saldría un libro pequeñito que sacamos en Nórdica. Sí. Y fue una manera un poco de entrar en contacto. Y a partir de ahí él me dijo, oye, me gustaría trabajar contigo en algún cómic. Y bueno, hicimos un par de tentativas, me propuso un par de cosas, pero no acaban de salir. Y un poco antes de empezar yo con La cólera, me propone Warburton Beach. Me dijo además, quiero hacer un libro acordeón. O sea, él tenía muy claro ya el formato desde el principio, ¿no? Y me mandó un guión, un primer guión, porque Jorge, así como Santiago, sí que digamos, piensa en cómic. O sea, él te propone un cómic y habla de cómic y está dibujando un cómic. Jorge también piensa en cómic, pero no estructura de la misma manera las páginas. O sea, él no me... Por ejemplo, en Warburton Beach no me dice cuántas viñetas tiene la página, ni cuántas. Me dice la página, me da los diálogos, me pone los textos y a partir de ahí trabajo yo. Entonces, digamos, es una manera de trabajar muy diferente, ¿no? Porque yo aporto muchas cosas y estamos muy en contacto. Porque claro, yo le voy proponiendo, oye, ¿qué te parece, no? Esta estructura. Y él me dice, sí, no, esta viñeta no, o demasiado aquí, o quita esto. Y vamos armando un poco entre los dos la narrativa, ¿no? Lo que pasa es que justo cuando me propone Warburton Beach, yo empecé a trabajar en el libro, un poco empecé a hacer un pequeño esquema de todo, porque es, como sabéis, un libro acordeón que se despliega. Entonces es un friso, la parte de Beach es un friso. El libro al principio era Warburton Beach y era Warburton y Beach, nada más. Pero Santiago me pone encima de la mesa el libro de La cólera, el guión, y entonces ya dije, bueno, pues voy a esperar, voy a terminar La cólera, y cuando acabe La cólera nos ponemos con Warburton, porque dos trabajos un poco intensos no puedes. Aparte que Warburton tampoco teníamos un editor, ni teníamos un contrato, no teníamos nada, simplemente teníamos el primer esbozo de guión y algo de trabajo hecho, o sea, no teníamos todavía un proyecto levantado, ¿no? Y en cambio con La cólera sí ya había un contrato, Mastiberri, o sea, había una fecha de entrega, sobre todo importante, o sea, teníamos ya cerrado todo. Cuando acabé La cólera, ya habíamos encontrado editora, porque justo en ese momento
durante el trabajo de la cólera, movemos un poco el libro y Catalina Mejía, que estaba en Salamandra, le encanta el libro y dice que lo quiere sacar. Mientras hacemos el libro, otra de las cosas que ocurre es que Penguin compra Salamandra. Que entonces, bueno, nos vemos metidos ahí, que bien, porque ya habíamos cerrado el trato con ellos, o sea que todo fenomenal. Y vamos, lo único que pasó es que no pude parar, o sea que terminé la cólera y me puse con Warburg, porque al ser un libro acordeón, tiene un proceso de realización complicado y una producción larga de 5 o 6 meses. Entonces me pusieron unas fechas muy cerradas de entrega. Entonces no pude descansar, o sea que de hecho la cólera y Warburg están hechos casi de seguido, con lo cual acabé agotado, básicamente, porque son 2 libros uno detrás de otro bastante complicados y tal, y acabé bastante cansado, ¿no? Pero vamos, estoy muy contento de cómo quedó Warburg. Yo creo que es un libro que me ha gustado muchísimo hacer, que además he aprendido cosas, porque si veis el libro, la parte de delante de Beach es más convencional, más de cómic, pero la parte de Warburg está hecha a base de collage. O sea, yo trabajaba, que es un proceso que es estupendo, pero te tiene nervioso todo el proceso. O sea, yo siempre pienso que los dibujantes, cuando hacemos un lápiz, nos pasa a todos, ¿no? Lo que hacemos es fijar el dibujo y luego ya, una vez que empiezas a pasar a tinta, lo vas cerrando más, una vez que le das color, lo vas cerrando más, empiezas a cerrar un poco las posibilidades de sorpresa. También eso te tiene tranquilo, una vez que tienes el lápiz y está bien, ya te relajas, dices, bueno, ya está bien, ya no lo puedo estropear mucho, ¿no? Y sin embargo el collage tiene esta manera peligrosa de trabajar, ¿no? Hasta el final no sabes qué está pasando, puede pasar una cosa estupenda o puede pasar una cagada. Y es una manera de trabajar que me gusta mucho, pero es verdad que te mantiene un poco alerta, ¿no? Todo el rato, estás siempre viendo qué está pasando en la página, ¿no? Y la parte de Warburg la hice así. Luego además Jorge amplió el libro. Y lo hizo digamos, puso un prólogo con Mary Wollstonecraft, con la madre de Mary Shelley, que era una feminista avanzadísima para la época. Y luego contamos al final la historia de Frances Esteloff, que es una librera también muy famosa de Nueva York. Y un poco el libro va sobre esas relaciones entre los hombres y las mujeres en el siglo XX y de los escritores. Y sobre todo poner el foco en esas figuras un poco como Silvia, que estaban detrás de los grandes mitos como Joyce, que es el que se ha comido a Silvia, cuando Silvia era una persona muchísimo más interesante que el insoportable Joyce. Pues hablando de comer, 2 cosas. Una, pese a que vinimos los dos para poder defendernos cuando viniera Pertierra, pues Pertierra nos ha presentado, así que en realidad ha sido una paliza la que te hemos dado, pero porque éramos 2-1. Y otra es que el tiempo se ha acabado. Yo no entiendo cómo ha sido, porque teóricamente esto iba a durar muchísimo, nos iba a costar mucho hacerte hablar tanto tiempo y ya ves. Yo lo único decir es que tenéis que leerlo. No sé cuántos tendréis ya la cólera, los que la tengáis ya perfecto, pero os queda todavía leer el libro que ha hecho con Carrión, que es un objeto maravilloso y precioso. Eso sí, la próxima vez que vengas ya hablamos a partir del libro de Carrión hacia adelante, o sea que tienes que hacer muchas cosas y llevarte muchísimo para poder venir cuanto antes y no tardar tanto como la última vez, que ya hace un tiempo. Y bueno, nada, estás aquí, estás empezando, esto son las jornadas, vas a hacer un montón de dibujitos a toda esta gente y vas a discutir con ellos de si Aquiles esto, lo otro y si Velázquez en realidad. Y para darte las gracias por haber venido, nunca de mejor manera que la que acostumbramos, que es con este aplauso que te van a dar ahora mismo todos. Gracias. Gracias, Javi.